Buenos días o tardes para todos. Soy yo, Martha Blackwell, soy vicepresidenta ejecutiva del Consejo Canadiense para las Américas. Tengo el placer de mm, presentarles esta reunión sobre Cuba, la crisis humanitaria. Hoy nos alegra tener a un panel de expertos en Cuba que tienen experiencia personal porque han estado allí en el mundo académico, en el diplomático también. Tenemos a Matthew Levin, ex embajador canadiense a Cuba, eh, Colombia y España, entre otros lugares. Eh, en- Estuvo en Cuba varios años como embajador canadiense. eh, que también tuvo mucha experiencia en asuntos exteriores en México y entiende muy bien el archivo de Cuba. A Tomás San Miguel García, que es el jefe del Departamento del Caribe y de México en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Katrina, que es la eh, antropóloga y alguien que acaba de regresar de Cuba y después de 5 años en Cuba. Yo creo que he hablado de todos y Chris Sabatini, obviamente, quien es el jefe de Chatham House para América Latina. Yo creo que con eso, Chris, tienes la palabra. Gracias, John. Gracias, Marta. Y gracias a los panelistas. Vamos a manejar esto de una manera más como discusión. Entonces vamos a estar eh, mandando preguntas y respuestas. Y lo que estamos haciendo en Chatham House es tratar de encontrar formas para eh, en- encontrar un poder intermedio, Unión Europea, Reino Unido y demás, para tener un papel diplomático más importante en América Latina. Pues, comencemos contigo, hablemos de las condiciones humanitarias, Chris, y luego cambiamos al el punto de vista diplomático. Eh, ¿Para qué en qué está pensando? Tú has estado haciendo toda tu vida. ¿Cuál es lo que, miren, si te atreves a proyectar lo que va a suceder, qué podría suceder dentro de 6 meses o un año? Buenos días a todos y muchas gracias por incluirme en esta importante conversación. Es un placer estar aquí. Y yo como se mencionó, yo acabo de regresar de La Habana hace un par de días, solamente estuve allá un tiempo corto, hablé con docenas de personas y yo creo que tengo una muy buena idea de cómo han cambiado las cosas. Y mm, em- em- desde que viví allá hasta el último verano, mis comentarios son realmente algo que les va a dar una idea de lo que está pasando ahora y un poquito de contexto, porque esta crisis humanitaria que todo el mundo está discutiendo, eh, que iba a suceder, entonces que lo teníamos en el horizonte, el hecho es que ha estado sucediendo ya durante un par de años. Cuba ya está en una crisis humanitaria y lo que podría suceder sería francamente un tsunami. Lo que yo quería hacer con mis comentarios es darles una idea de lo que está sucediendo en este momento y cómo se ha ido creando durante los últimos 2 años. Lo que vemos, y como todos ustedes saben, no está entrando petróleo a Cuba desde diciembre, las reservas se están agotando, la vida pública se ha prácticamente detenido, hay muy poco tráfico en las calles, excepto algunos carros eléctricos y motocicletas y los diplomáticos que tienen reservas. La gente se está quedando en casa, solamente los trabajadores esenciales van, las universidades están cerradas, las escuelas tienen horarios alterados, alternos. Ha sido muy difícil para el gobierno hacer que los médicos vayan a los hospitales. Obviamente, eh, la situación es muy precaria, especialmente en las provincias, donde siempre ha sido así durante muchos años.
y tal vez tienen 3 horas de electricidad al día. En Habana podría ser un poquito mejor, pero todas estas son las consecuencias que tiene para la vida cotidiana. Esto significa básicamente que la vida de los Estados Unidos gira alrededor de las pocas horas de electricidad que tienen para poder cocinar, eh, lavar, hacer lo fundamental. Y eso ha capturado la vida de las personas. Pero la realidad es que estas son cifras, más o menos el 40% de la población ya vive en la pobreza extrema. Hay malnutrición, hay grandes secciones de la población, los ancianos, los niños, que han estado viviendo con una comida al día. Eh, eh, las vitaminas son pocas, las proteínas son pocas, etcétera, pero como ustedes muchos saben, no solamente en los últimos 5 años, sino durante décadas, desde la caída de la Unión Soviética, la infraestructura de Cuba ha ido deteriorando. Entonces la educación, el cuidado de salud, las carreteras, los edificios han estado literalmente desbaratándose y ahora ha llegado como al fondo. Entonces ahora mirando hacia el futuro, hacia la situación en el corto plazo, si no entra petróleo y no sabemos cuánto petróleo todavía hay de petróleo en Cuba, hay una especie de una bomba de tiempo. Si no entra petróleo nuevo, esta situación que acabo de describir empeorará mucho más y la gente literalmente se va a quedar a oscuras. Si esto sucede, esto va a tener una enorme consecuencia, no solamente sobre la electricidad, sino también sobre el agua, porque la mayoría de la agua en Cuba viene a través de los canales y a los techos de las personas. Sin electricidad eso no se puede. La producción de alimentos, la diseminación, almacenamiento serán imposibles. Llegar a un hospital será imposible. E incluso si llega la ayuda, hay gente que viene de Chile, España, México, ¿cómo va a ayudarse a diseminar esta asistencia? Todo esto lo tenemos encima. La situación que quiero repetir ya está muy drástica y podría empeorar mucho en muy poco tiempo. Y la pregunta del millón es cuánto tiempo tenemos. Ahí lo dejo. Excelente. Y la pregunta es ¿cuánto tiempo? España ha estado asistiéndonos. Danos una idea de lo que tienes tú, lo que está sucediendo, la situación y qué se puede hacer, si es que se puede hacer algo. Buenas tardes a todos. No puedo haberlo dicho mejor que Catherine, eh, especialmente porque ella acaba de regresar de Cuba y estamos muy preocupados por la situación y tiene razón al señalar que este supuesto ayuda humanitaria, esta crisis, esta crisis humanitaria lleva años, más de los 6 u 8 meses, hemos visto que se ha empeorado la situación de manera drástica. Y sí, hace unas pocas semanas, la orden ejecutiva presionó un poco más, pero el petróleo y los problemas de suministro ya eran críticos en Cuba. Entonces, sí, hemos estado siguiendo esta situación durante años, meses, y creemos que está empeorando. Tal vez ahora estamos a punto de experimentar una explosión. No sabemos qué y cómo. Y, además de lo que explicó Catherine también, es importante señalar que en la crisis de la salud hemos estado siguiendo los problemas causados por la presencia de las basuras en las calles y la falta de suministros en los hospitales. Y en este momento los problemas de enfermedades endémicas ha mejorado un poquito durante los últimos 2 meses porque ha terminado la temporada de lluvias, pero
el dengue y chikungunya están comenzando a reaparecer y van a em, puede empeorar la situación va a empeorar y escasear más las medicinas y demás. Creemos que en 2 o 3 meses esta situación, si continúan las cosas como van, podría ser totalmente crítica desde el punto de vista de la salud. Y fuera de eso, eh, nuestro análisis es muy similar a lo que dijo Catherine. Quiero agregar más adelante algo sobre lo que se puede hacer. Gracias, Mark y Katrina. Exactamente como hizo Chris, pero hablemos un poco de que algunos están pensando, algunos de los países para los que han tenido una relación con Cuba. Eh, em, entonces, antes de meter a lo que creen que pueden hacer, tal vez pueden hablar un poco sobre cuál es el pasado de la relación con Cuba en el pasado. Comencemos contigo, Matt, porque especialmente el caso de Canadá es interesante que la gente no entiende realmente qué es lo que, porque el padre de Trudeau era muy amigo de Fidel Castro y tenía una relación muy estrecha con Cuba. Y tal vez puedes hablar un poquito sobre cuál ha sido esa relación y dónde creen que estamos en este momento. Gracias, Dan. Y quiero agradecer a Chatham House y al Consejo Canadiense para las Américas por organizar eh, eh, esta, organizar esta discusión. Como dijo Catherine, esto se está desarrollando esta situación durante mucho tiempo y todos somos como los que nos preocupa a Cuba y los cubanos. Ha habido cierta tranquilidad en lo que parecía ser una cosa imposible, hacer que la gente eh, resolver, encontrar una situación que parece inmanejable. Realmente hay que preocuparse, preguntarse si se puede lograr algo. Realmente es un placer y un honor estar compartiendo con ustedes sobre esta situación. Esto realmente es muy preocupante. No es sorprendente. Esto se ha estado desarrollando durante mucho tiempo y desde el COVID todavía peor. eh, tenemos una mejor idea de qué tan desesperante es. La relación de Canadá con Cuba o la estructura gubernamental de Cuba, para no remontarnos demasiado en el pasado, yo creo que estamos comenzando con la revolución a mantener relaciones eh, diplomáticas normales. Nosotros, y tenemos nuestra relación más estrecha con los Estados Unidos, Canadá y México eran los únicos países que mantuvieron relaciones diplomáticas con Cuba. Yo creo que eh, rompimos relaciones con algún tiempo. Ha habido una relación con una calidad especial, pero dentro de ciertos límites. En la época, nuestro primer ministro era la motivación para mantener las relaciones diplomáticas, que eran intereses comerciales, pero obviamente en sentido de la independencia de Canadá, para que no nos impusieran nada, nuestras propias políticas de relaciones exteriores. Pero ciertamente el primer ministro que tomó la decisión eh, tenía cierto afecto por la ideología del nuevo gobierno cubano. De hecho,
no para contar demasiadas historias, pero Castro vino a Canadá en 1960 y nuestro primer ministro de la época, Mr. Baker, eh, dijo que quería mantener relaciones con Cuba, incluso con Castro. Él también tenía sus ciertas dudas, pero eso ha sido realmente la marca de las relaciones normales y hasta amables, pero en ciertos aspectos porque se han basado en en que somos ideológicamente, eso ciertamente fue un punto álgido. Esto mm, tuvo diferentes grados porque no solamente por la visita de 1976 de u- un, un jefe de Estado contrario al régimen revolucionario de Cuba, una estructura de gobierno como Cuba, donde Fidel lo lideraba todo, donde se podía hacer cualquier clase de compromiso. Y luego otros momentos que hubo periodos especiales donde hubo una ola de inversiones extranjeras en Cuba. Entonces estas relaciones, hubo participación, lazos reales, beneficios reales, pero ciertamente era muy circunspecto porque Matthew, if I could interrupt for 1 second, I guess the question, and I mean, I think the history is important. Thank yo you creo for que la that. historia es importante, pero I guess the question is, where is the relationship now, today, ¿dónde está ahora la relación y Canada's cómo cree que afecta esto al Canadá y su desirable capacidad para presence in Cuba? hacer algo en Cuba? Yo no llevo en el gobierno muchos años, hace muchos años que no estoy allí, pero desde 2002 al 2013. Yo no lo llamaré una relación cálida. eh, Nuestro primer ministro en aquella época no era muy ah, amigo ah, del régimen. Reconocía que había intereses y había relaciones comerciales, pero realmente no se hizo mucho durante nuestra participación, pero yo creo que hubo cierto tipo de encontró, hubo un recalentamiento de las relaciones. Mm, Pero yo creo que no ha regresado a ese grado de calidez y participación sustancial que tuvimos en los años 70 hasta el 90. Uno de los elementos claves estuvo hasta el 2010 o algo así. eh, entonces, el COVID fue una parte muy eh, importante de Cuba. Uno de los aspectos más cruciales de la relación que tuvimos, pero yo creo que no tiene el, el grado de interconexión que ha tenido Thank you. durante ciertos periodos clave. Carlos, how about the case of Mexico? Carlos, ¿qué dices tú de México? Well, just let me just thank Ken and Chris for Quiero inviting me agradecerle a Kenneth to this y conversation. Chris, gracias por invitarme a la Let me start conversación. by saying that Mexico has always wanted to be a third party
siempre hemos querido ser un tercer actor y ha jugado un papel diferente en diferentes grados, en diferentes momentos. México tiene la calidad especial de ser el único país de América Latina que ha tenido una relación sin interrupción con Cuba durante los años de los 67 años. Eh, a medida que se ha deteriorado la situación en Cuba, México aumentó sus despachos de petróleo, de alimentos y importó doctores de Cuba, varios centenares durante el año. Pero tengo que subrayar el hecho de que ha sido un matrimonio de conveniencia, porque todo el tiempo Cuba, a diferencia de lo que estaban haciendo con otros países, no tuvo solidaridad con la izquierda mexicana. Cuando Carlos Salinas de Gortari ganó las elecciones, se robó las elecciones en el 88, porque era la PRI el que tenía la fortaleza para manejar las relaciones bilaterales con... y entonces ha sido un matrimonio de conveniencia en ese aspecto. Cuando en este momento de la situación, cuando la presidenta Sheinbaum ha suspendido los despachos de petróleo a Cuba, solamente en las últimas semanas, por presión desde Washington, ha seguido despachando ayuda humanitaria con esa duda que está en el aire. ¿Quién es el que recibe por fin y cómo se transporte a los destinos? Pero México quiere tener un papel como tercero, aunque no sé claro, hablando de la frase Davos, el primer ministro Davos, quién está en la mesa y qué hay en el menú. ¿Quién está en el menú? Porque yo dudo que pueda haber mucho diálogo fuera del hecho de que Washington solamente tiene un punto en su agenda para hacer el cambio. Y el gobierno mexicano ha estado haciendo diálogo sobre reformas en Cuba. Me parece un poco tarde discutir la clase de reformas que, pues fuera de cambio de régimen que quieren hacer. Hubo una delegación de académicos mexicanos hace unas semanas con simpatía con el régimen de Cuba, algunos críticos, pero la conclusión de la delegación de todos los cubanos, los castristas, los anti-pro régimen, anti-Marco Rubio. Es la situación en que Rubio supuestamente iba a hacer el papel de intermediario con Trump, que Rubio iba a interceder por los cubanos ante Trump porque tenía buenas raíces cubanas, como si tuviera una posición diferente a la de Trump en toda esta crisis. Y me temo que eso no es así, pero eso es lo que tenían, lo que pensaban. Entonces México todo el tiempo ha querido y ha actuado un papel como tercero, pero creo que más como mediador. Ha sido facilitador México. Yo creo que ha habido contactos directos entre Washington y La Habana en todo el tiempo. Estos saben que ese canal trasero y ellos describen con meticulosidad cómo han estado funcionando estos contactos de las bambalinas. Yo quiero mencionar dos
características importantes. Primero que no es necesariamente el gobierno cubano, los funcionarios, los que están hablando a nombre de Cuba, sino la familia Castro, los miembros de la familia Castro. Y entonces Alejandro Castro y Raúl Guillermo Rodríguez Castro y Óscar Pérez Olivar, todos miembros de la familia. Y los abuelos, los nietos, los sobrinos nietos, todos con lazos en la familia. Esa es una característica importante. La otra cosa es que exactamente cuál es la agenda. La agenda parece que no se cambia de lo que es el cambio de régimen. Entonces, no estoy prediciendo que va a suceder, simplemente menciono cuál es el rumor. Eh, con el frente a decir, os digo, yo sé que habrá algo, pero las sensaciones de que el régimen no está en posición de realmente negociar la agenda, sino de aguantar lo que Washington haya decidido que será el régimen. Obviamente, repito, ese régimen no es el de Chávez Maduro, es muy diferente políticamente, muy diferente. Estamos hablando de dos situaciones distintas. Pero la idea es que el colapso está cerca. No solamente la crisis humanitaria estoy de acuerdo con Catherine y Tamara, yo creo que la crisis humanitaria ha existido todo el tiempo. Simplemente se ha profundizado y se ha hecho todavía más grave y compleja. Pero el colapso político del régimen, por lo menos cuando uno habla con los cubanos corrientes e incluso los que están en el Partido Comunista, dicen, el colapso ya llegó. No necesitamos hablar de que viene un colapso, porque ya llegó. Entonces, ¿qué más puede hacer México? No tengo una respuesta muy exacta. Simplemente tener una idea de la realidad, no del régimen, sino de la sociedad cubana y la población cubana en general. Porque yo creo que cualquier esfuerzo por sacar a flote el régimen va a fracasar si no tienen en mente la situación cotidiana de los cubanos. ¿A quién está ayudando México? ¿Al régimen o a los mexicanos, a los cubanos? Una pregunta de seguimiento. Obviamente las relaciones con Estados Unidos, bueno, es que han estado sancionados desde el 59, pero las consecuencias indeseables de los balseros de Estados Unidos no era de interés para nadie ni por la crisis humanitaria. Estamos esperando a ver cómo Raulito, Rubio, cómo sale esa discusión para ver si hay algo que no sea solamente un asunto binario. El régimen va a colapsar, pero es necesario tener en cuenta la crisis humanitaria. Hay un papel para la comunidad internacional a hacer algo en respecto del pueblo y también buscar algún tipo de salida al régimen. Probablemente sería algo de intervención militar también. ¿Hay alguna posibilidad? Yo no sé quién quiere hablar de cualquiera de los dos temas, porque todo está en el aire. Ha habido discusiones sobre un esfuerzo conjunto de parte de Brasil, Colombia y México por hablar con Washington y La Habana
y tratar de abrir un poquito el espacio que veo que no existe en este momento, pero hay que forzar, abrir eso, abrir un nicho que tiene que comenzar con la ayuda humanitaria eh, y abrir el espacio político para que los cubanos que están fuera del, y la- el- del régimen tengan participación en la conversación. Es, es importante y es una exigencia de cubanos de parte de la comunidad cubana en Ciudad de México. Ha insistido en que quieren participar del diálogo y obviamente la diáspora de cubanos en Miami, en Estados Unidos y en España, que ha crecido significativamente. Eh, ¿Cómo abrir ese espacio político para un diálogo en el cual los cubanos de diferentes partes del mundo puedan participar? Básicamente está en México. Tamara, ¿quieres comentar algo? Como sabes, tienen unos lazos históricos y culturales con Cuba y también intereses económicos. En este momento tenemos más de 118.000 personas con doble nacionalidad. Esto ha aumentado esta cantidad de personas en Estados Unidos en los últimos años. Como se imaginen, nuestros intereses, las relaciones políticas con Cuba han sido siempre una prioridad para diferentes administraciones todo el tiempo. En este momento la situación, eh, nuestra lazos políticos están bajo la sombrilla de la Unión Europea. Y algunos de ustedes saben que nosotros trabajamos con ese diálogo político, la Unión Europea con Cuba. Nuestras comunicaciones, los canales de comunicación van a través de estos, pero también tenemos diálogos bilaterales y contactos que son significativos. La semana pasada, el señor Rodríguez, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba, se reunió con nuestro ministro de Relaciones Exteriores. Creo que fue primero una China, Vietnam, y luego vino a España, y luego fueron a Rusia, etcétera. Y nuestro diálogo es continuo con el gobierno cubano, pero siempre hemos tenido un mensaje para ellos, que nuestro apoyo principalmente es para el pueblo de Cuba, no exactamente para su gobierno. Y que en muchas formas hemos apoyado o condenado el embargo de los Estados Unidos y de las otras naciones. Nuestra posición allí es clara, pero siempre, o recientemente hemos repetidamente pasado el mensaje de que es hora de que ellos comiencen a abrirse, a hacer algunos cambios y especialmente en la economía. Algunas reformas económicas han sido anunciadas por el gobierno desde hace meses y no han ocurrido. Entonces, en el año pasado la situación, este problema de flujo de efectivo se ha hecho cada vez más grave y las reformas anunciadas nunca llegan. Entonces, nos encontramos en esta situación y la crisis está siendo cada vez más grave y nuestro mensaje siempre ha sido que necesitan dar o tomar medidas para cambiar. Y después de eso, también tenemos canales de comunicación con los Estados Unidos. Ellos han dicho claramente que quieren tener cambios en Cuba antes de finales del año.
tienen las elecciones de periodo en mente. Entonces la gente eh, tiene como único punto el cambio político, pero me atrevo a decir que los americanos también no les molestaría también un cambio económico, algunas reformas económicas, obviamente algunos gestos como la liberación de prisioneros políticos, pero el primer paso para ellos probablemente sería estas reformas económicas, seguidas de tal vez una agenda política. No sabemos en qué, sobre qué base o cuándo, pero creemos que están interesados en básicamente en las reformas económicas y tiene sentido porque se necesitan mucho y se han necesitado durante muchos meses o muchos años ya. I want to give it over to Katrine. What do you I mean, you studied poverty and inequality in Cuba for decades now. Ha habido historias de pobreza en Cuba durante muchas décadas. ¿Qué crees tú que se necesita? Reformas económicas y qué podría ser el gobierno cubano, el pueblo cubano, podrían ser algún tipo de solución de un compromiso y si habría alguna diferencia. Excelente pregunta. Yo creo que el cambio más importante que se necesita tan pronto como sea posible es la liberalización económica en la isla. El gobierno cubano eh, eh, perdió el tren hace 10 meses en las épocas de Obama, hacer eso de una manera más amplia. Y luego con la pandemia todo que se fue al demonio. Cuba ha cambiado básicamente durante los últimos 5 años. No son 3 millones de su población, generalmente los jóvenes profesionales calificados. Entonces, demográficamente Cuba ha cambiado mucho y eso realmente tiene una enorme consecuencia sobre muchos aspectos de la sociedad. Pero yo tengo la idea de que si viene un cambio más rápido, lo más importante que debe suceder fuera de la liberalización la liberación de los prisioneros políticos es la apertura económica, abrirse más al sector privado y a la inversión internacional. Cuba tiene mucho potencial en muchos niveles. Podría poder producir sus propios alimentos, podría ser un destino no solamente turístico, sino cultural. Hay mucho potencial para que la isla florezca. Y si eso se diera a través de una apertura económica en cuestión de una década o década y media, Cuba podría estar otra vez en el buen camino. La pregunta aquí es si el gobierno va a hacerlo. Y yo no estoy tan optimista como algunas otras personas, porque hemos visto que el gobierno cubano ha tenido una relación muy compleja para controlar. Y yo creo que las circunstancias políticas en este momento es una situación de o todo o nada en la que se encuentran, especialmente la actitud de cambio de régimen que viene de Estados Unidos. El gobierno cubano tiene una cartas muy malas, muy pobres en este momento, pero dada su larga historia de supervivencia en condiciones muy adversas, ha podido seguir funcionando durante mucho tiempo. Y yo quiero señalar que la situación sobre el terreno ya es muy difícil y podría empeorar todavía más, pero podría empeorarse tanto antes de que el gobierno se siente a negociar en serio. Yo y muchos de ustedes lo saben, el gobierno cubano tiene una lógica de tipo militar. Ha vivido bajo sitio durante tanto tiempo o se siente que ha estado bajo sitio tanto tiempo, entonces maniobrar en este momento es difícil para ellos, es difícil pero no imposible. Yo creo que creo que quieren
comprar más tiempo. Entonces, si entra un poco de petróleo, entonces van a comprar un poco de tiempo. Y hay cambio en Estados Unidos en las elecciones de año, van a comprar más tiempo. Y esa es mi preocupación, como alguien que ve la situación desde abajo, que trabaja con la gente sobre el terreno. Esto va a tener un efecto adverso sobre la población. La gente va a morir mientras más se prolongue. Yo quiero recordarnos a todos que la situación humanitaria probablemente va a empeorar mucho, muy pronto, y hay que pensar no solamente en cómo apoyar a Cuba o al pueblo cubano a través del esfuerzo monetario, sino cómo llevar esa ayuda a la isla, porque no hay petróleo. ¿Cómo van a llegar los despachos a la gente? Yo sé que Caritas está trabajando muy duro en la isla a través de la Iglesia Católica, y es, en mi opinión, uno de los actores más importantes en la isla. La acción de la Iglesia Católica en el pasado siempre ha desempeñado un papel muy importante, también con las negociaciones con Obama, pero este es un ángulo que debemos considerar, el papel de la Iglesia Católica a nivel internacional y también en la isla, porque es la única institución fuera del Partido Comunista que está representada en toda la isla, en todas las aldeas. Thank you, Katrina. Gracias, Katrina. Yeah, go ahead, Matthew. Sure, Matt. Can I just jump in on Chris's question about space that, I think Sobre el espacio que dice, es, commented used very usefully on. If you look at it, there really isn't much si miran el asunto del espacio, no queda claro que los Estados Unidos han estado interesados en la participación de terceros para interceder por algo que más les interesa a los Estados Unidos. Pero yo creo que el gobierno cubano, es irónico que pese a la naturaleza hostil de la relación, los Estados Unidos siempre ha sido un interlocutor clave para Cuba. Entre los muchos misiones diplomáticas, la misión de los Estados Unidos. Durante mucho tiempo los cubanos saben que algún trato que tiene que hacerse con Estados Unidos, entonces ninguna de las partes es demasiado interesado en la participación de terceros. Que el embargo, las resoluciones de las Naciones Unidas. Pero cuando se trata de la participación, ven que los Estados Unidos son algo con quien tienen que tratar. Yo no creo que Canadá y otros países que mencionaron, Colombia, Brasil, México, obviamente, España y tal vez otros países europeos, puede haber otros interesados que pueden desempeñar un papel importante. No podrían reunir una fuerza importante para lo que podría influir en esta siguiente etapa entre Cuba y Estados Unidos. Veremos qué es lo que tiene en mente los Estados Unidos. Sí, ellos quieren un cambio de régimen, pero también lo vimos en Venezuela. Es una especie de nuevo manejo de los intereses de los Estados Unidos. Están mirando algo así para Cuba. Y la gente se refiere si ese es lo moderno, vamos a hacer parte de este régimen gangsta, podría ser un trato, y tiene mucho que ver con el cambio de la economía en la isla, abrir algunos sectores, pero y que podría quedarse muy corto de la clase de transición que llevaría a una especie de
Cuba pluralista e incluyente que la mayoría de nosotros quisiéramos ver, y abandonar los valores que han caracterizado a Cuba durante los últimos 60 años. La estructura de gobierno que cambie y que ha aplastado la dignidad de del pueblo cubano. Yo creo que, o espero que habrá alguna discusión con los países que hemos mencionado aquí sobre cómo pueden ellos conjuntamente, cómo pueden unidos ser una fuerza para acompañar las discusiones y eventualmente acuerdos entre las administraciones y el gobierno cubano para asegurarnos de que todas esas voces que esas voces se escuchen y que estén presentes y se están expresando en diferentes áreas. La comunidad de la diáspora también, que te puedan reunir todas estas voces para poder influir la forma de estos cambios que se necesita. Esto parece bastante idealista y tal vez es ilusorio, pero me parece que valdría el esfuerzo de países como el mío, que están tratando en una coalición de acuerdo con la situación, que están buscando implantar ciertos principios del orden internacional, el respeto por los principios, de postular ciertos valores democráticos, valores humanitarios, los derechos de las personas a vivir una vida decente. Si eso podría complementar lo que ocurra entre Estados Unidos y Cuba, eso sería muy satisfactorio. Habrá que hacerlo con mucho cuidado, cada cual. Pero yo creo que necesariamente no es una visión compartida. Eso podría desarrollarse. Es tratar de hacer, volver concreto lo que se están tratando de hacer. Cuenta con nosotros para esto, sí. Estoy escuchando a ambos lados de mi cerebro. Por una parte, tal vez debiera haber formas de cambios que podía hacer el gobierno cubano, etcétera. Ok, pero eso no es, eso por un lado, es una posible ruta. Y la otra, habla Catrina de lo que está sucediendo ahora y qué podría suceder en 30 días, que parece ser un marco temporal mucho diferente a las conversaciones que se están haciendo entre coaliciones para tratar de ayudar. Tal vez algunas de las cosas pueden ocurrir de la noche a la mañana. Mi pregunta es entonces, para Mark y Carlos, me parece que la política no es de facto de hacerle tanto daño humanitario o permitir tanta crisis humanitaria como medio para cambio de régimen, sin alguna indicación de otra forma. Ese parece ser el camino que han elegido. Me pregunto por ustedes, ustedes han mencionado en sus conversaciones con el gobierno americano, es que existe la idea de que no hay no hay límite hasta el dolor que van a tener que aguantar con esta crisis humanitaria hasta que haya algunos pasos positivos hacia los Estados Unidos en el régimen para poder hacer algo con el gobierno de Cuba. Yo no sé si lo pondría así, pero algo que es seguro es que han dicho que su prioridad es en cambio en la isla y que la situación del pueblo que está manejando el pueblo ha existido décadas y que o no se sienten responsables de eso.
es una forma de cambiar el enfoque de la situación humanitaria a su otro objetivo. Y es interesante que lo que hemos visto es que qué tan diferentes son las perspectivas de una y otra parte, porque en una parte tenemos los americanos que no se sienten responsables de nada de los problemas en la isla y tienen y que esa crisis humanitaria no creen que sería su principal, digamos, interés o su foco no es atender en este momento las necesidades del pueblo. Si uno habla con los cubanos, uno se da cuenta de cómo se apoyan en la resiliencia de sus pueblos y la capacidad que tienen para aguantar el- las penurias durante décadas e inventarse encontrar formas de vivir su vida cotidiana bajo esta situación. Entonces, cuando uno habla con ambas partes, están describiendo una realidad diferente, están tan distantes. Sí, a veces tenemos la impresión de que la situación en que la gente está aguantando no es la prioridad de una de las partes ni de la otra. Obviamente es de mucha preocupación para nosotros. Me permiten aquí agregar esta perspectiva que tal vez pueda ser de interés para ustedes y el público. Es que estoy totalmente con lo que Samantha dijo. Parece que los cubanos están atrapados en la mitad de estos dos gobiernos, pero la semana pasada cuando estuve allí pregunté a muchas personas sobre cómo, qué desean, qué quisieran en el mediano y corto plazo. Pues no me sorprendió mucho, pero fue nuevo escuchar a los jóvenes que nacieron después del periodo especial desde los años 90 que expresar un claro deseo de que a un cambio inmediato, a cualquier precio, incluyendo una invasión militar de parte de Estados Unidos. Nunca he oído esto tan generalizado y tan abiertamente. Entonces la gente de la próxima generación que fueron criados durante la revolución de los años 80 era mucho más matizada. Ellos están, claro, sí queremos un cambio, pero estaban agotados, están viviendo en esta realidad y esto no va para ningún sitio, pero no cambiar a cualquier precio. Entonces ahí hay un valor mucho más importante de la soberanía. Y yo creo que esto es muy interesante porque hay que recordar que los propios deseos de las personas, hay muy poca gente que queda en la isla que no esté de acuerdo en que el cambio tanto económico como político es algo necesario, pero la generación más joven que no recuerda haber vivido con calidad, vida de calidad en los años 70, 80, ya no tienen paciencia. Y yo creo que esto es muy interesante, también en términos de posiblemente el futuro de Cuba. Y el mismo modelo se refleja en la diáspora cubana. Esta polarización según las generaciones es muy interesante. Yo creo que hay que tenerlo también en mente al pensar en el futuro de Cuba. Yeah, Carlos, I was going to ask you, is it, Carlos, I listened carefully to what everybody has said, he escuchado con cuidado, especialmente Tamara. Me parece entonces que an argument could be made that podríamos decir que and el gobierno y, suppose the U.S., if we say, supongo yo, los Estados Unidos using the humanitarian básicamente están utilizando, just pawns in all of this. simplemente el pueblo cubano son peones en todo esto. Solving this humanitarian crisis. No tienen interés en resolver la crisis humanitaria. Plenty of Hay bastantes recrimination to go around on this, I suppose. recriminaciones para ambos lados. What's your view? And of course, ¿Qué opinas tú, to add, you had
y además lo que quieras agregar. Thanks for your patience. Thank you. Bueno, al escuchar los últimos comentarios, yo regreso a la primera pregunta, que es ¿cómo aumentar la fortaleza de negociación de los cubanos en Cuba? Porque el gobierno cubano puede estar dispuesto a hablar con Washington o a México o Lula o quien sea, pero ¿qué pasa con los cubanos en Cuba? ¿Cómo aumentan su posición de negociación? Lo que acaba de decir Catherine es claro, eso resuena con lo que yo he escuchado. Y, y también con los venezolanos que dijeron que los americanos invadan porque queremos que Maduro se vaya a cualquier precio y sin saber qué venga después. No se imaginarían lo que vendría de él sí después, pero de todas maneras, ese sentido de agotamiento, de estar absolutamente hartos. Entonces, si hay cierto sentido del trabajo que se está haciendo por fuera de Cuba, es como aumentar la fuerza de negociación de los cubanos en Cuba. Esa es mi idea. Y la presión sobre el régimen puede aguantar la presión. Es el pueblo el que no puede aguantar el fracaso total del régimen de no darles las necesidades básicas, desde la libertad hasta los alimentos. Entonces, eso para mí es el quid del asunto, cómo aumentamos la posición de negociación de los cubanos en Cuba. Thank you all. Gracias a todos. Sorry, I need to go. Me tengo que ir. Solamente programamos una hora. That can be done here. Se puede hacer mucho aquí. No quiero Panel or adopt a for this discussion. agregar a alguien, a los que acaban de estar en el panel, los que están invitados. Ojalá podamos discutir estas discusiones e incluso tener algún papel. Catherine siempre excelentemente. Llaman a todos. Gracias, Matthew. Y a todos estaremos en contacto. Gracias. Marta, ¿quieres terminar el día? Gracias a todos por vincularse y muchas gracias a los panelistas, Catalina Claros, Matthew, Tamar y también a Chris y Ken por sus puntos tan interesantes que plantearon. Gracias especial a Alex por su trabajo detrás de cámaras, detrás de bastidores, por hacer el trabajo posible en Chatham House. Y gracias nuevamente a todos por sus aguantarse hasta esta hora. Como mencionamos al comienzo, los vídeos en inglés, francés y español estarán disponibles en nuestras páginas web al final del mañana por tarde. Y quiero que nos sigan en los medios sociales para mantenernos al día con todos nuestros eventos futuros y seguiremos continuaremos siguiendo los eventos en la región y también les invitamos a que miren y las estrategias más allá de la construcción de SCA para América Latina que tenemos disponible en nuestras páginas también. Gracias nuevamente, gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Buenos días. Bye, gracias.